Ahí está. Volvemos a esta idea, pero ocurre que las imágenes son casi inmóviles, pasan de siglo en siglo, de movimiento, de poeta en poeta. Lo que hace el poeta es reescribir. Y va a otra idea de la tradición en cuanto a la literatura, o por qué una obra se vuelve canónica o un tema literario se vuelve permanente en el tiempo. Y Gamerro, que yo se los mencioné varias veces, va a decir que tiene que ver con la cantidad de veces que se reescribe el tema, la imagen, la representación en la literatura. Una obra sigue siendo canónica o sigue siendo centro de un canon de una determinada literatura en relación a cuántas veces sus imágenes, su temática o su representación se sigue reescribiendo. Lo va a decir específicamente en cuanto a la violencia del matadero. Él va a decir que lo que se reescribe en la literatura argentina a lo largo de los siglos y que hoy se sigue reescribiendo es la violencia con la que el matadero inaugura la narrativa argentina. No es en sí todo el tema, no es el matadero, no son los personajes, no es el enfrentamiento entre unitarios y federales, es la violencia del texto, la violencia del lenguaje y la violencia física que aparece en el texto, que es lo que se sigue reescribiendo. Por eso dice que el matadero sigue siendo una obra muy actual, por esa Y el hecho de que se reescritura. siga reescribiendo le da vigencia, como que seguir Exacto, vigente. sigue vigente, perfecta, esa es la definición. La vigencia está en esa reescritura que se hace de la violencia que el matadero en su momento representa. Esa es la imagen que se sigue reescribiendo. Esa es la imagen que el escritor argentino contemporáneo toma y reescribe. Le cambia el sujeto, pero es el predicado permanente. O sea, son otros los personajes, los sujetos, pero la violencia sigue siendo el mismo predicado. Lo que se dice de esos sujetos es la violencia. Y acá les cierro la idea de que la imagen siempre es el predicado de un sujeto que puede ser variable. La imagen es lo que se va retomando, se reescribe, que es una idea también de cómo pensar la evolución en los movimientos literarios en una literatura de una determinada nación, a través de la reescritura de sus temas o de sus constantes. Lo que no falta en la literatura rusa, dije rusa y nada, porque pensé en Ana Karenina, pero lo que no falta en la literatura argentina de contemporánea, pero esto es una reescritura de esto. Es como que nosotros hay veces que decimos que vivimos en nuestra historia siempre circular, ¿no? Que Ujú. nunca sale del círculo de violencia y del círculo del que empieza y vuelve y vuelve. Bueno, su literatura también. Todo el trabajo de las escuelas poéticas no es otra cosa que acumular, 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 acumular y reescribir. Las imágenes están dadas. En la poesía, las imágenes son más recordadas que utilizadas para pensar. El pensamiento por imágenes no es, en todo caso, el vínculo que une todas las disciplinas del arte, ni siquiera del arte literario. El cambio de imágenes no constituye la esencia del desarrollo poético. Sabemos que se reconocen a menudo como hechos poéticos creados para los fines de la contemplación estética, expresiones que fueron forjadas sin esperar de ellas semejante percepción. Anensky, por ejemplo, atribuía a la lengua eslava un carácter particularmente poético. André Bieli admiraba a los poetas rusos del siglo XVIII el procedimiento que consistía en colocar los adjetivos después de los sustantivos. Bieli reconocía un valor artístico a este procedimiento, o más exactamente le atribuía un carácter intencional, considerándolo como hecho artístico, cuando en realidad no se trataba sino de una particularidad general de la lengua, debido a la influencia del eslavo eclesiástico. Muchas veces vamos a escuchar que hay ciertas lenguas que son musicales. Esa idea de que hay ciertas lenguas que son musicales tiene que ver con esta cuestión de atribuirle una imagen o representación de la lírica o de la musicalidad que produce la poesía. Son más musicales por la combinación que tienen en su fonética, no por otra cosa. Claro, el italiano, por El ejemplo. italiano, y está. El italiano. El italiano es un buen ejemplo.
El objeto puede ser entonces creado como prosaico y percibido como poético, una palabra que en realidad es una palabra del lenguaje común y corriente, creada, vamos a pensar en el italiano, pero percibido como poético desde alguien que tiene una lengua con una fonética distinta, entonces ahí se percibe un elemento poético, creado como poético y percibido como prosaico, como cotidiano, como común, o sea, sin fines estéticos. Esto lo mencionamos muchas veces, nace un relato como histórico, pero que se convierte en literario, o nace como literario, pero adquiere valor histórico o de crítica social, y no específicamente el objetivo literario o artístico que tenía su autor, porque también depende de un segundo factor, la recepción de esa obra, de ese objeto de arte, la interpretación y las percepciones que produce. La otra parte que termina de completar el sentido, el público, justamente. Esto indica que el carácter, Buongiorno, principessa. sí, o Tano, 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 Tano si va lontano, esas Piano, 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 piano se va lontano. Tano, Tano, piano, piano si va lontano, esas frases musicales ¿cómo es que decía el abuelo de mi esposo? Masolín di Fiore, el jardín de flores. Masolín di Fiore, que es una canción también, el Masolín di Fiore, pero que tiene una musicalidad que no dice nada más que el jardín florido. Eh, Claro. pero genera una imagen, representación poética de ese objeto. También decía después el Club de los Panza para arriba, ahí se los dije en español, pero es una representación poética del cementerio. eh, el Club de los Panza para arriba. El club de los panza. Claro. Lo- ¡Qué estoy, hermoso! estoy hablando, ¡Qué Ceci, del papá de hermoso! mi suegro, que tenía muchas de estas frases que eran representaciones que condensaban muchas ideas. ¡Qué También, hermoso! El club de los panza para arriba me encanta. el Club de la Panza para arriba. Fíjense qué manera metafórica, eso es una imagen, con la construcción de una imagen en relación a una idea que es el cementerio. Bien, Claro. creado como poético y percibido como prosaico. Esto indica que el carácter estético de un objeto, el derecho de vincularlo a la poesía, en el sentido estricto de la palabra, a los objetos creados mediante procedimientos particulares, cuya finalidad es asegurar para estos objetos una percepción estética. Lo vuelvo a leer. El objeto puede ser entonces creado como prosaico y percibido como poético, creado como poético, percibido como prosaico. Esto indica que Podríamos ampliar podríamos ampliar la definición de prosaico. sí, cotidiano, O sea, común, común, digamos. sí, común, Ah, corriente, ok. cotidiano, común, corriente, prosaico. Ujú. Esto indica Ok. que el carácter estético de un objeto, ¿sí? El derecho de vincularlo a la poesía, es el resultado de nuestra manera de percibir. Nosotros llamaremos objetos estéticos en el sentido estricto de la palabra a los objetos creados mediante procedimientos particulares cuya finalidad es asegurar para estos objetos una percepción estética. Y acá marcamos esto, márquenselo ustedes como en la página, esperen que, en la página 2 como una de las ideas y definiciones más importantes de este artículo o ensayo. El carácter estético de un objeto, el derecho de vincularlo a la poesía, es resultado de nuestra manera de percibir. Nosotros llamaremos objetos estéticos, en el sentido estricto de la palabra, los objetos creados mediante procedimientos particulares, cuya finalidad es asegurar para estos objetos una percepción estética. Se lo hago así. O sea, no que suceda en los procedimientos, sino que esté pensado para ese objetivo. El que esté pensado específicamente para ser un objeto estético. Ahí va. Ahí se las mandé, por las Ah, dudas. espectacular. Ahí está. La conclusión de Potebnia, que se podría reducir a una ecuación poesía igual a imagen, ha servido de fundamento a toda la teoría que afirma que imagen igual a símbolo igual a facultad de la imagen
de llegar a ser un predicado constante para sujetos diferentes, que es lo que hablamos antes en cuanto a que la imagen siempre es la misma, lo que va cambiando es su reescritura. Esta conclusión redujo a los simbolistas, eh, eh, está bien, por una afinidad con sus ideas y se encuentra en la base de su teoría. Una de las razones que llevaron a Potemkin a esta conclusión es que él no distinguía la lengua de la poesía de la lengua de la prosa. Lo vuelvo a leer, no distinguía la lengua de la poesía de la lengua de la prosa. A causa de esto, no pudo percibir que existen dos tipos de imagen. La imagen como medio práctico de pensar, como medio de agrupar los objetos, y la imagen poética, medio de refuerzo de la impresión. Y acá va a aparecer Jacobson y va a hablar del lenguaje poético, de la función poética del lenguaje. Y va a relacionar más a lo poético con la poesía que con la prosa, y van a ir de la mano. La limitación en sí de la teoría es que la imagen puede estar tanto dentro de la poesía como dentro de la prosa. No necesariamente va unida a la poesía. También va a aparecer como representación dentro de la prosa, porque yo acabo de mencionar la violencia del matadero, que es prosa, es cuento, justamente, pero hay una Claro. imagen y una representación. Acá volvemos a esto. A causa de esto no pudo percibir que existen dos tipos de imágenes. La imagen como medio práctico de pensar, que es la parte psíquica de la construcción del lenguaje, como medio de agrupar objetos, y la imagen poética, medio de refuerzo de la impresión. Y nosotros vamos, cuando leamos a Jacobson, su texto más importante es la poética del lenguaje. Eso es lo más importante, uno de los textos que más se conocen de Jacobson, aparte de su teoría del funcionalismo, las funciones del lenguaje, la función poética del lenguaje, y tiene que ver con esto que está acá, con la construcción de la imagen y el símbolo, y de las funciones que cumplen esas imágenes dentro de la poética, dentro del lenguaje. Me explico. Voy por la calle y veo que el hombre de sombrero que camina delante de mí ha dejado caer un paquete. Lo llamo, tú, sombrero, has perdido tu paquete. Se trata de un ejemplo de imagen o tropo puramente prosaico. Ya vamos a ver lo que es un tropo o una imagen. Acá hay una figura retórica que es mencionar al todo por una parte. No le dice, hey, hombre, señor, usted, completo. Le dice, hey, sombrero. Lo llama por una parte del todo. Lo mismo que hace Silvino Campo en el cuento Cielo de Claraboya, cuando dice, vi los zapatos y menciona los pies para mencionar a la niña, los zapatos para hablar de la emperatriz, de la institutriz. No habla de la institutriz, habla de los zapatos. Es una parte por un todo. Es una figura retórica. Es un tropo. Se trata de un ejemplo de imagen o tropo puramente prosaico. Otro ejemplo, varios soldados están en fila. El sargento de sección, viendo que uno de ellos está mal parado, le dice, estropajo, ¿no sabes tenerte en pie? Esta imagen es un tropo poético, porque el estropajo, lo tienen acá, en ruso la palabra sombrero, acá, no, puede usarse con los dos sentidos. Estropajo es una metáfora poética. Hey, estropajo, ¿no sabes tenerte en pie? Este es un tropo poético. En el primer caso, la palabra sombrero era una metonimia, en el segundo, una metáfora. Pero no es esta distinción la que me parece importante. La imagen poética es uno de los medios de crear una impresión máxima. Como medio, y con respecto a su función, es igual a los otros procedimientos de la lengua poética, igual a la comparación, a la repetición, a la simetría, a la hipérbole, igual a todo lo que se considera una figura, a todos los medios aptos para reforzar la sensación producida por un objeto. En una obra las palabras y aún los sonidos pueden ser igualmente objetos. ¿Alguna vez tienen que haber tenido contacto con una poesía que hable de las palabras? O lo llevo a los caligramas. Los caligramas trabajan el sentido con la forma. Las palabras dibujan el tema o el sentido de lo que están diciendo. La palabra se convierte en un objeto, que es lo que me permite representar. ¿Vieron un caligrama alguna vez?
son representaciones, son dibujos, imágenes formada por palabras, y la palabra que forma la imagen está representando el sentido de esa imagen, a su vez. Por ejemplo, Sí. una frase de Frida Kahlo: ¿para qué quiero, para qué alas si tengo, para qué pies si tengo alas para volar? Y está en la palabra, esa frase formando pies y alas. Entonces, cuando lo ves pies y alas, pero lees: ¿para qué quiero pies si tengo alas para volar? Es un caligrama. Ahí la palabra y el sonido, Caligrama, no conocí la palabra. caligramas, caligramas. Ahí son composiciones poéticas vanguardistas que tienen la intención de romper el orden lineal de las construcciones sintácticas, es decir, de la escritura de izquierda a derecha sobre una línea, que son las características que tiene la lengua, el signo lingüístico, la linealidad. La vanguardia viene a romper la linealidad del signo lingüístico y a dibujar con las palabras. La palabra es un objeto, en este caso. Es lo que dice acá. Pero la imagen poética no presenta más que un parecido exterior con la imagen fábula, con la imagen pensamiento, que nos ejemplifica la niñita que llama a una bola pequeña sandía. La imagen poética es uno de los medios de la lengua poética. La imagen prosaica es un medio de abstracción. Sandía en lugar de globo o sandía en lugar de cabeza no es más que la abstracción de una cualidad del objeto, o sea, el globo y la cabeza pueden ser similares en cuanto a forma, igual que una sandía, de la cualidad del objeto, y no hay ninguna diferencia entre cabeza bola y sandía bola. Es un pensamiento, pero esta abstracción no tiene nada que ver con la poesía. ¿Con qué tiene que ver? Con la construcción de la percepción. ¿Se entiende la idea? Ujú. Sí. Bien, Sí, otro ejemplo sería bocha en lugar de exacto, cabeza. exacto. Es lo mismo. La ley de la economía Dice de la... ¿Cómo, Ceci? no, que dice sandía para referirse a un objeto, para Sí, referirse a algo. que se puede comparar con otro objeto que tiene la misma forma. Claro, sí, sí, está bien. La ley de la economía de las fuerzas creadoras pertenece también al grupo de las leyes admitidas universalmente. Spencer escribía: en la base de todas las reglas que determinan la elección y el empleo de las palabras, encontramos la misma exigencia primordial: la economía de la atención. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de la economía del signo lingüístico como una característica de su signo? Economía en las formas, la menor cantidad de formas posibles para la representación, para una palabra, para la construcción del lenguaje. Bueno, acá estamos hablando ahora. Spencer escribía: en la base de todas las reglas que determinan la elección y el empleo de las palabras, encontramos la misma exigencia primordial: la economía de la atención. Conducir el espíritu hacia la noción deseada por la vía más fácil, a menudo el fin único y siempre el fin principal. Esto está sacado de Filosofía del Estilo. ¿A qué apunta? Si yo quiero que mi receptor perciba esta idea, lo que no tengo que hacer es esconder esta idea atrás de muchísimas otras ideas. Esta es la idea que tengo que traer adelante y ser económico en el estilo para que esta idea sea la que queda adelante y adornarla de la menor cantidad posible para que no se pierda el sentido. Lo mencionamos también la semana pasada. Yo creo que se los dije a ustedes: subordinada, desubordinada, subordinada, subordinada, termina perdiéndose Uy, sí. el hilo del discurso del tema central, el estilo. Y también lo mencioné cuando dije que una de las características que más se le reconoce a Borges es la economía de sus construcciones y la precisión de sus adjetivos para lograr esto justamente, que el espíritu de la noción deseada sea lo que se perciba y que no quede oculto atrás. Por eso se habla de una A filosofía. menos, a menos que se quiera lograr ese efecto. A menos Esto que de yo... generarte, a menos de que se quiera generarte esto de hoy, por favor, ¿cuántas vueltas para sentarse este caballero? Exacto, tal cual, a menos que el objetivo sea
no ser económicos en el estilo, ocultar detrás de otros sentidos el sentido principal. Eh, Hay un cuento de Saramago que se llama La silla, que son muchísimas páginas para describir una silla. Ahí justamente es el opuesto a este ejemplo. Yo se los menciono como opuesto. Eh, no es la vía más fácil y el fin principal. Al contrario, el objetivo es ocultar el sentido detrás de muchos otros sentidos. Pero ahí está hecho a propósito, como dijiste vos, a no ser que tenga otra finalidad. Claro, claro. Bueno, me parece una característica de Saramago, porque en el Evangelio según Jesucristo o algo así, que hace como descripciones de las obras de arte, también es como que vuela Exce- mucho Se con exceden la... las descripciones, exacto. Se exceden, es excesivamente descriptivo. Para Claro. mí el cuento La silla es excesivamente descriptivo. ¿Es muy Excesivo. largo el cuento? Es- Son unas 20 páginas que hablan de la silla. Sí, de verdad. Pero bueno, es para observar cómo trabaja esta cuestión del no empleo de la economía. Pero bueno, lo hace intencionalmente. Sabemos que lo hace intencionalmente. Y tampoco es cuestión de, por no respetar una regla de economía, hacer cualquier cosa. O sea, me No, por imagino supuesto, por gente- supuesto. Les mencioné a Saramago que no es un escritor no reconocido, es muy Claro, reconocido. No caer en el error de que la narrativa que estemos leyendo, que estemos nosotros mismos escribiendo como práctica de escritura, pierda el hilo, el centro, pierde el eje atrás de, o por querer poner más, en realidad perder el sentido o el eje de lo que se está escribiendo. Suele suceder en los textos académicos, cuando te fuiste por las ramas, el famoso te fuiste por las ramas. Perdiste la claro, economía de sentido y esa idea que tenías que traer adelante en realidad quedó tapada de muchas otras ideas. La selva espesa de lo real, va a decir eh, Dante, para hablar de cómo el hombre empieza a través de los vicios y el pecado empieza a perderse y a perder la esencia. La esencia que tiene que estar acá es la virtud, pero la selva espesa de lo real tapa todas esas virtudes con el pecado y empieza el hombre a perderse en esa selva. Y usa esa imagen y esa metáfora para hablar justamente de esta cantidad de cosas que empiezan a aparecer y que lo esencial queda atrás. Lo llevo a Dante, por ejemplo, en el inicio de la Divina Comedia. Si el alma Ujú. poseyera fuerzas inagotables, le sería seguramente indiferente gastar mucho o poco de esta fuente, solo tendría importancia el tiempo que se pierde. Pero como estas fuerzas son limitadas, cabe pensar que el alma trata de realizar el proceso de percepción lo más racionalmente posible, es decir, con el menor gasto de esfuerzo, o lo que es equivalente con el máximo resultado. La menor cantidad de esfuerzo posible para percibir la esencia. Petrajitsky, haciendo referencia a la Ley General de la Economía de las Fuerzas Mentales, rechaza la teoría de James sobre la base física del efecto. El principio de economía de las fuerzas creadoras, que en el examen del ritmo es particularmente cautivante, está reconocido igualmente por Vaselovsky, quien, ustedes verán que son todos nombres rusos, quien sí. prolonga el pensamiento de Spencer. El mérito del estilo consiste en ubicar el máximo del pensamiento en un mínimo de palabras. Es lo que se le reconocía al estilo borgiano. El máximo del Spencer es pensamiento. británico. Spencer no te lo podría contestar. ¿De qué nacionalidad es? Me suena británico. El mérito del estilo consiste en ubicar el máximo de pensamiento en un mínimo de palabras. André Bieli, que en sus mejores páginas ha dado muchos ejemplos de ritmos complejos que podríamos llamar en sacudidas y que ha mostrado el carácter oscuro de los epítetos poéticos a propósito de los versos de Baratinsky, considera necesario discutir la ley de la economía. Su libro representa la tentativa heroica de erigir una teoría del arte fundada en hechos no verificados, tomados de libros en desuso.
en un gran conocimiento de los procedimientos poéticos y en el manual de física que se usa en los liceos de Cabriachi. Lo menciono la cantidad de nombres rusos porque en realidad todos los ejemplos los está sacando de la literatura y de la teoría rusa, porque justamente es lo cercano al escritor, al autor que estamos leyendo. Por ahí nos quedan lejanos porque no conocemos las bases de estos análisis o textos. Acá simplemente estábamos sacando las ideas centrales. Y me quedo con esta, que es en este momento, la ley de la economía del estilo. La idea de economía, las fuerzas como ley y finalidad de creación, es tal vez verdadera en un caso particular del lenguaje, esto es, en la lengua cotidiana. Esta misma idea se hizo extensiva a la lengua poética debido al desconocimiento de la diferencia que opone las leyes de la lengua cotidiana a la de la lengua poética. Una de las primeras indicaciones efectivas sobre la no coincidencia de estas dos lenguas nos la dio la comparación de que la lengua poética japonesa posee sonidos que no existen en el japonés hablado. El artículo de Jakubinsky acerca de la ausencia de la ley de disminución de las líquidas en la lengua poética y de la tolerancia en la misma de una acumulación de sonidos semejantes, difíciles de pronunciar, representa uno de los primeros trabajos que soportan una crítica científica, da cuenta de la oposición de las leyes de la lengua poética y de la lengua cotidiana. ¿Se acuerdan ustedes que cuando miramos el formalismo ruso diferencia la lengua cotidiana de la lengua poética por una violencia, una rarificación? Bueno, Ajá. es el mismo ejemplo. La observación de que la lengua poética y la lengua cotidiana, nada más que en otro tipo de literatura y desde otro análisis, tienen una diferencia. Por ese motivo debemos tratar la ley de gasto y de economía en la lengua poética dentro de su propio marco, y no por analogía con la lengua prosaica. Si examinamos las leyes generales de la percepción, vemos que una vez que las acciones llegan a ser habituales, se transforman en automáticas, de modo que todos nuestros hábitos se refugian en un medio inconsciente y automático. Quienes puedan recordar la sensación que sintieron al tomar por primera vez el lápiz con la mano o hablar por primera vez una lengua extranjera y pueden comparar esta sensación con la que sienten al hacer la misma cosa por enésima vez, estarán de acuerdo con nosotros. Las leves de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabadas y sus palabras pronunciadas a medias, se explican por el proceso de automatización. Es un proceso cuya expresión ideal es el álgebra, donde los objetos están reemplazados por símbolos. En el discurso cotidiano rápido, las palabras no son pronunciadas, no son más que los primeros sonidos del nombre de lo que aparecen en la conciencia. Podojin cita el ejemplo de un muchachito que pensaba la frase "las montañas de Suiza son lindas", como una sucesión de letras L, M, D, S, S, L. Piensen que nosotros hacemos esto todo el tiempo. Sí, Todo el sí. tiempo. En el lenguaje cotidiano nosotros economizamos y automatizamos la lectura y la escritura todo el tiempo porque la función que nosotros le otorgamos es la de economizar en tiempo y en espacio para hacer la comunicación mucho más rápida. Piensen en los mensajes actuales de texto. Piensen en los chicos que tenemos. ¿Cuántas veces yo le tuve que preguntar qué significan estas siglas? Usan la sigla, la letra inicial de la palabra para el mensaje total y completo, que tiene que ver con esta cuestión de automatización. Otra de las otro ejemplo que les doy para que entiendan más o menos a qué se dirige. ¿No les ha pasado que muchas veces escriben algo, lo mandan, y alguien te corrige el tipeo? Hay un error de tipeo, te falta una R. No porque no sepas escribir, claramente, falta una R. Y lo leíste un montón de veces antes de mandarlo, pero nunca te diste cuenta que falta una R. ¿Les Mm. pasó alguna vez? ¿No? Sí, de hecho me di cuenta cuando te mandé el videíto, me di cuenta que en una placa del videíto
se repite una Sí, palabra. yo sí la vi, se repite y abajo. Sí, creo que actores. Mm. Repite y cuando lo escribí no me di cuenta. No, Hay un ejercicio como de que dice, encuentra la siguiente, en la siguiente imagen el error. Y vos te matás buscando el error en la imagen y en realidad el error era que decía la dos veces las en dos el veces y no lo enunciado. percibís. No lo Eso tiene, percibí. exacto, eso tiene que ver con lo que está diciendo acá, que es la automatización del lenguaje prosaico del que hablamos todos los días. Nosotros deducimos, vamos deduciendo, hacemos un trabajo de deducción para economizar tiempo y esfuerzo. Entonces, cuando leemos, también leemos lo que creemos que dice. ¿Por qué? Porque lo deducimos de las primeras letras, no leemos la palabra completa. Por eso no podemos observar o no podemos distinguir después de haberlo leído muchas veces que le falta una R o que está repetida la palabra. Por eso, porque le estamos leyendo lo que creemos que dice, porque ya está automatizado y porque el cerebro está haciendo una economía de esfuerzo y lo deduce de las primeras letras. En la práctica el resto de la palabra no la estamos mirando, la estamos deduciendo. Por eso cuando uno corrige la ortografía es muy lento porque vas observando letra por letra, pero cuando haces la lectura general es muy común que no puedas identificar ciertos tipeos o ciertas repeticiones porque primero, ya lo leíste y tu cerebro ya automatizó, ya fijó la imagen, ya hizo la representación, hace la economía de esfuerzo y luego lo demás es todo deducción. Eso es lo que está diciendo que es lo que pasa acá. En la Wow. automatización de la lectura y de la producción. La cualidad del pensamiento ha sugerido no solamente la vía del álgebra, sino también la elección de símbolos, es decir, de letras, en particular de las iniciales. En este método algebraico de pensar, los objetos son pensados en su número y volumen, no son vistos, sino reconocidos a partir de sus primeros rasgos. Muchas veces les suele pasar que le decimos a alguien, estamos por ejemplo escuchando a alguien leer y nosotros seguimos la lectura y decimos, dijo cualquiera, no, no es que sí, dijo cualquiera, pero no es que dijo cualquiera porque lo hizo a propósito, no, no, dedujo de las tres primeras letras la palabra que seguía, la palabra era otra. Y, Sí, pero es un proceso que sí, hace, pasa es, mucho, pasa mucho. exacto, o sea, venía leyendo y de golpe leyó una palabra que no estaba y vos venías leyendo y te diste cuenta, pero porque su cerebro acudió al proceso de las tres primeras letras e hipotetizó la palabra y la dijo y la pronunció y dio la orden. Hasta, hasta eligió un sinónimo en Sí, algunos casos. seguramente, o no, o una palabra que no tenía nada que ver. O dijo una palabra que era parecida gráficamente, pero que no tenía Exacto, nada que ver, exacto. o dijo una palabra que no tenía nada que ver gráficamente, pero que significaba lo mismo. Eso es el proceso que el cerebro hace en cuanto a el trabajo y el esfuerzo y la reducción del esfuerzo y acá es lo que está diciendo acá. No son vistos sino reconocidos a partir de sus primeros rasgos. Y después hipotetiza. El objeto pasa junto a nosotros como dentro de un paquete, sabemos que él existe a través del lugar que ocupa, pero no vemos más que su superficie. En menos de un minuto se va a cortar. Cuando se corta, a mí me bloquea 4 minutos y después volvemos. Bajo la influencia de una percepción de este tipo, el objeto se debilita, primero como persona y luego en su reproducción. Esta percepción de la palabra prosaica explica su audición incompleta y por ende la reticencia del locutor, de donde provienen todos los lapsus. En el proceso de algebrización, de automatización del objeto, obtenemos la economía máxima de las fuerzas perceptivas. Los objetos están dados por uno solo de sus rasgos, por ejemplo el número, o bien son reproducidos como siguiendo una fórmula sin que aparezca siquiera la conciencia.